Hola a todos. Bueno, continúo con esta serie de videos que voy a llamar Historia Completa. Es un título ambicioso, pero bueno, si aporta algo al el esclarecimiento de algunas cuestiones de la historia reciente de la Argentina, principalmente de la década del 70, si aporta algo para esclarecer, bueno, que sea un granito de arena, mi misión estaría cumplida. Después del acto de la semana pasada, en que se homenajeó a las víctimas de la guerrilla, principalmente de las dos, de ERP y Montoneros, en la legislatura porteña, con todo el escándalo que armaron, no solo los grupos de izquierda que fueron a agredir lisa y llanamente, sino también muchos periodistas que yo creía gente equilibrada y buenos profesionales, que en todo momento marcaron lo siguiente, y creo que ahí está el quid de la cuestión. Como el acto lo organizaba la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, o sea, la doctora Victoria Villarruel, y debido a que en las elecciones de las PASO esta fuerza sacó el mayor porcentaje de votos, creo que ahí tiene mucho que ver esta cuestión. Parece como que tuvieron todos un ataque de histeria, salvo algunos periodistas, como lo indiqué en el anterior video. Bueno, la misma noche en que se produjo el acto, toda la situación de violencia para intentar prohibirlo, evitar que se hiciera, por parte de grupúsculos de izquierda, en un programa de Radio Mitre, Ladran Sánchez, tuvo la amabilidad del escritor Marcelo Birmacher, que tengo que aclarar que es un hombre con un pensamiento de izquierda moderada, y eso no significa que haya que reconocerle la valiosa contribución de opinar a favor del acto, de instalar el tema, de revisar las cuestiones que tienen que ver con la violencia por parte de las organizaciones guerrilleras de los años 70 y hacerle un reportaje al periodista e investigador Ceferino Reato, que se ha dedicado a estudiar el tema de la violencia de la década del 70 y cuyo libro, Los 70, la década que siempre vuelve, porque nunca la terminamos de cerrar, porque tampoco la queremos investigar en serio, yo aclararía, recomiendo su lectura. Este libro se puede descargar gratis de internet de la página Z Library o de la LibGem, Librería Génesis. Y Reato planteó lo siguiente, con lo que yo estoy de acuerdo, que el tema de la revisión de la violencia de los años 70 hay que instalarlo nuevamente, sobre todo por la cuestión de quienes fueron víctimas de las organizaciones guerrilleras y para las que no hubo ni justicia ni reparación económica. Y instalar este tema no significa reivindicar el golpe de Estado del 76 ni el terrorismo de Estado, que verdaderamente trajeron muchísimo daño a nuestro país. Es hacer historia completa. Ahora, los intelectuales de izquierda, la izquierda puede ser moderada o radicalizada, muchos apoyan al gobierno actual, otros no. Muchos de ellos han cuestionado ya la violencia guerrillera, sobre todo la que venía de Montoneros, que tiene un origen peronista. El caso más importante, aun siendo un hombre proviniendo de una izquierda independiente, es el de Juan José Sebrelli. Pero se necesitaría investigaciones históricas como las que está haciendo Ceferino Reato, como los trabajos de Juan Bautista Tata Joffre. Se necesitaría más investigación,
porque conocer la verdad también nos va a permitir, voy a utilizar una palabra que a mí mucho no me gusta, pero bueno, es sanar estas heridas que tiene la historia argentina. Porque yo aclaro que no voté a Javier Milei ni le estoy haciendo propaganda a su partido, aunque entiendo a la gente que lo votó. Y en parte está el hartazgo de la gente porque la altísima inseguridad y porque el Estado, en vez de proteger al ciudadano, protege al delincuente. Y hay una línea de tiempo que une a la violencia guerrillera con estas ideas del abolicionismo jurídico traídas por Eugenio Raúl Zaffaroni, en su reivindicación de la delincuencia. O sea, la guerrilla, tanto el ERP como los montoneros, secuestraban, mataban, robaban, decían que expropiaban en nombre del pueblo, pero para financiar sus actividades. Y parte de ese botín fue ocultado en Cuba. Y un dictador fallecido de Cuba se quedó con el vuelto. Es innegable que la idea de estas organizaciones era implantar un sistema igual de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana en su principio no fue comunista, sino tuvo hasta el apoyo de la Iglesia. Después se hizo comunista, Fidel Castro, católico bautizado, educado por los jesuitas, con todos los sacramentos, por lo menos de iniciación. El comunismo lo aportó el argentino sedicente Ernesto Guevara. Es decir, era un hombre de izquierda violenta, aunque también era católico porque estaba bautizado y había tomado la primera comunión. ¿A qué no la sabían esa? Se les va a caer un ídolo. Bueno, es decir, que lamentablemente los intelectuales argentinos, y hay gente muy valiosa entre los intelectuales argentinos, que siempre habían mostrado una postura de equilibrio, como el caso de Beatriz Sarlo. Dentro del campo de los derechos humanos, la señora Graciela Fernández Mejide, madre de un desaparecido, que tenía diferencias con las otras organizaciones de los derechos humanos que fueron cooptadas por el actual oficialismo, a través de poder armar un relato que ese relato le diera sustento, una base de sustento a los pocos votos que había sacado Néstor Kirchner en el año 2013, era una base de 22% de los votos, ¿me entienden, no? Entonces, buscó el apoyo de estas organizaciones de izquierda y de los derechos humanos cooptadas por grupos de izquierda más radicalizados, miren bien el video, y de esa manera lograron el apoyo político para poder gobernar 12 años seguidos y ahora estos últimos 4 años. Todas las organizaciones de derechos humanos lo hicieron a cambio de un relato histórico, de que esas organizaciones guerrilleras, que eran antiperonista el ERP y peronista Montoneros, pero estaban todos entrenados en Cuba, eran simplemente militantes del campo popular, una palabra que se usa ahora y que a mí me resulta espantosa, y que ellos la violencia la ejercían en nombre del pueblo contra los opresores. Ahora, ¿cómo me explicás? Bombas puestas en lugares civiles, civiles muertos, dinero robado, operativos contra bancos, empresarios secuestrados, guardaespaldas y empleados de esos empresarios asesinados por la espalda. Un militante del campo popular actúa pacíficamente, no hace esas cosas, a lo sumo corta una calle. Pero bueno, ese relato se instaló desde hace 20 años. Anteriormente, si bien la política de derechos humanos y de juzgamiento a las juntas que comenzó en 1983 fue muy cuestionada, y no voy a entrar en ese tema, había una idea muy clara con respecto a los actos de la guerrilla. Ocurre que en 1989 Carlos Saúl Menem, al ganar las elecciones, necesitaba apoyo de todo el peronismo. Y todo el peronismo
como no es un partido político, es un movimiento, podés tener gente de derecha del medio, de izquierda del medio y de izquierda radicalizada. Entonces, dentro del peronismo te puede convivir un izquierdista radicalizado como Juan Grabois y un panqueques como Massa y Aníbal Fernández, y gente que tira más como al centro, ¿viste? Como el caso de algunos gobernadores. Y por no decir gobernadores directamente de derecha, como el caso de Gildo Infran, que siempre recuerda todos los años un combate entre la guerrilla y los militares, el combate de Manchalá, ahí en Formosa, donde las cosas fueron muy duras, como en Tucumán. Bueno, en una carta abierta que un grupo de intelectuales argentinos, muchos de gran valía, como Kovalov, José Emilio Urucúa, Beatriz Sarlo, Graciela Fernández Meijide, Alejandro Katz, gente no precisamente kirchnerista, advierten acerca del peligro de que gane las elecciones Milei, y también vuelven a repetir esta cuestión de que se reivindique a las víctimas de la guerrilla, asociando esta reivindicación con reivindicar el golpe de Estado del 76 y el proceso de reorganización nacional. Vuelven a insistir en eso, y yo tengo esta teoría. Creo que ahí apuntan más que, no tanto como que ellos aceptaran ese relato, porque muchos de ellos son gente de izquierda, pero no estuvieron metidos en la guerrilla, sino que les molesta quien lo organizó, que es Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidente de la fórmula de la Libertad a la Avanza. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que ella visitó a Videla mientras Videla estaba en confinamiento domiciliario, porque es de familia de militares. Pero yo creo que acá hay algo que ellos ni siquiera pueden manejar. No tanto adhesión al relato, porque de repente esta gente no adhiere al relato imaginario, del imaginario kirchnerista. Evidentemente hay algo que ellos no pueden manejar, no pueden deglutir. ¿Y qué pasa? Hoy por hoy yo, que siempre respeté estos intelectuales, más allá de mis diferencias de ideas con ellos, no puedo negar el aporte valiosísimo de Beatriz Sarlo al estudio de la historia de las ideas argentinas, pero están generando, una visión, están como mostrándose ante la sociedad como que están sosteniendo un relato que ya no va más y que es un tema que hay que instalar. Todo el mundo habla de instalar temas. Bueno, el tema de la justicia con las víctimas de la guerrilla. Yo lo asimilaría también al tema de la justicia con las víctimas de la inseguridad. Vuelvo a insistir, la década de los 70 es muy compleja, no es tan simple, no es el relato de hace 20 años que inventó el actual gobierno, que ni siquiera puedo decirle peronista, porque ya se tomó otro rumbo. La postura de Perón con respecto a las organizaciones guerrilleras está muy claramente explicada por estos autores, como Reato, como también Nicolás Márquez, La mentira oficial, los trabajos de historia argentina contemporánea de Marcos Novaro, de María Sáenz Quesada, que tienen una visión más objetiva, pero evidentemente hay algo que ellos están opinando y se están equivocando. Y se están desprestigiando ante la gente, porque la gente quiere que le solucionen los problemas de hoy. La gente quiere justicia frente a la inseguridad. Es el mismo reclamo de las víctimas de la guerrilla de hace casi 50 años. Bueno, este tema lo voy a continuar. Por eso les pido que le den like a mis videos. Yo soy la escriba Rosa y los saludo a todos. Vamos a seguir porque esto tiene mucho. Porque también la gente se está despertando de estas cosas.